Grabamos. Listo. Entonces, mis hermanos, nuevamente para darles la bienvenida, agradecer a Dios por su asistencia, por su perseverancia, porque sé que es el obrar de Dios el que está permitiendo pues que ustedes martes a martes tengan que soportar, ¿no?, a este humilde servidor. Pero yo siempre convencido que lo que aprendemos acá es absolutamente la decisión de nuestro Señor. Es el que pone los temas, es el que nos dirige, es el que nos redarguye, es el que nos enseña. Amén. Muy bien, entonces, el tema de hoy, como les decía, mis hermanos, en la introducción, es un tema que en mi humanidad me es, me siento muy limitado a, a explicar este tema, ¿no? Porque es un tema absolutamente complicado. eh, Señalar, por ejemplo, con absoluta afirmación, llegar a explicar, yo lo puedo señalar por mi fe, puedo señalarlo así, con signos de admiración, pero explicarlo le voy a pedir al Señor y al Espíritu Santo que me dirija. Jesucristo es único. Este es el tema, mis hermanos. Es un tema hermoso, es un tema precioso. Así que vamos a hablar sobre Jesucristo. Entiendo que el tiempo nos va a ser corto, pero abarcaremos lo que en la lección señala respecto a la palabra de Dios para poder, a partir de lo que nosotros entendamos, afianzar nuestra fe, madurar en la fe y conocerlo más a quien fue a la cruz por nosotros, a quien entregó su vida para perdonar nuestros pecados y también a quien resucitó al tercer día, ¿no? En esa resurrección gloriosa, ¿no? Donde la muerte no lo pudo retener, ¿no? Pero también a un Jesucristo que pronto volverá, que pronto volverá, que es un Dios vivo entre nosotros y que luego vendrá por nosotros a recoger a su iglesia para que habitemos con Él para siempre y en la eternidad. Así dice la palabra de Dios, yo por fe lo creo, y esa fe a mí me da esperanza y me da gozo el saber que yo no estoy solo, que Él está conmigo, que Él está con ustedes, Él está con su amada iglesia, con todos nosotros. Amén. Muy bien, pasemos a desarrollar el tema. ¿Por qué se dice que Jesucristo es la vida que cambió la historia? ¿No? Fíjense, algo extraordinario en la vida de un ser humano, ¿no? Porque nosotros podríamos hablar de muchos científicos, de muchos filósofos, de un Platón, de un Aristóteles. No sé, me pasaría acá todo el tiempo mencionando personajes que durante miles de años se mantienen, digamos, vigentes en la literatura, vigentes en la filosofía, algunos con sus aportes para la época, pero ninguno cambió la historia tanto como Jesucristo, ¿no? Y sobre todo porque Jesucristo tuvo su labor, digamos, de predicación por 3 años, ¿no? O sea, un ser humano que durante 3 años predicó el Evangelio, predicó el reino, y fue tan poderosa su predicación, tan poderosa su vida, tan poderosa sus obras, que cambió absolutamente la historia de la humanidad. Al día de hoy, Jesucristo es un nombre que tiene absolutamente vigencia en toda la humanidad y que no solamente es un nombre, digamos, con características intelectuales, ¿no? Que podríamos decir, sí, yo conozco a Jesucristo porque yo leí la Biblia, sino es un Jesucristo que no solamente ha cambiado la historia universal, sino que ha cambiado la historia de tu vida y ha cambiado la historia de mi vida. Es decir, es un Dios que está vigente entre nosotros, es el único Dios, al Dios al cual nosotros adoramos. Eh, Fíjense que Él estuvo entre nosotros
habitó entre nosotros hace más de 2000 años. Pero sin embargo, la historia de su vida data mucho más antes, porque cuando nosotros hemos estudiado en la lección pasada, cuando hablamos sobre la Biblia, hemos visto, por ejemplo, que toda la Biblia, a partir de Génesis, capítulo 3, verso 15, ya se estaba hablando del protoevangelio, ya se estaba hablando de Jesucristo. Y así podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, donde es más acentuadas las profecías en las que se hace referencia a la venida del Mesías, a la venida del Mesías, ¿no? Incluso ya Isaías le decía que él era Emanuel, ¿no? Emanuel, Dios entre nosotros, ¿no? Que significa Dios entre nosotros. Y ese Emanuel, ese Dios entre nosotros, se hizo carne hace más de 2000 años, y en Efesios dice que Dios propuso que en esa época se juntaran todas las dispensaciones para que empiece la era de la gracia. La era de la gracia empezó, mis hermanos, hace 2000 años. Tú y yo estamos dentro de esa era de la gracia y podemos acceder a Él confesando, confesando nuestra fe en Él, en Cristo. Podemos acceder a Él. Situación que no era admisible antes, por supuesto, ¿no? Antes, ¿qué es lo que decía? Que Dios puede perdonar tus pecados, pero no hace inocente al culpable. Eso que quiere decir que todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Es más, Romanos lo reafirma, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay forma de poder acercarnos al Señor, pero ahí entra en esa ecuación Jesucristo. Y Jesucristo es el que permite que tú y yo hoy tengamos salvación. Entonces, como nosotros ya hemos venido hablando, fíjense, en esos 3 años de peregrinaje de Jesucristo, entendemos lo que ya les estaba mencionando, ¿no? Su vida, su muerte y resurrección de Jesús. Demuestra pues que es un ser único, ¿no? Ustedes podrán pues hablar de Mahatma Gandhi, podamos hablar de la Madre Teresa de Calcuta, podemos hablar de Santo Toribio de Mogrovejo, podemos hablar de Santa Rosa de Lima, podemos hablar de cualquier ser humano piadoso, pero ninguno de ellos resucitó, ninguno de ellos venció a la muerte, ninguno de ellos ascendió a los cielos y ninguno de ellos volverá con el poder que volverá Jesucristo. Por eso lo hace único, ¿no? Por eso lo hace único y se ha evidenciado, para profundizar quizás un poco más, se ha evidenciado de que la resurrección quedó absolutamente probada, que la Biblia habla de que se le apareció a muchas personas, por medio de 500 personas más que a los discípulos, dejó muchas enseñanzas post-resurrección, y que justamente en esa resurrección, al vencer a la muerte, nos abrió las puertas del cielo para que tú y yo podamos hoy tener acceso a la vida eterna, ¿verdad? La resurrección, mis hermanos, de acuerdo a la Biblia, es el hito que marca el cristianismo. Tú podrás creer en la vida de Jesús, tú podrás creer en la muerte de Jesús, pero si tú no crees en la resurrección, la Biblia dice, mis hermanos, que vana es tu fe, vana es tu fe. Es decir, que el cristianismo reposa en la resurrección, porque eso permite establecer que Jesús está vivo, que hoy está conmigo, que mora a través de su Espíritu Santo. Y eso es lo más hermoso, lo más poderoso de Dios, que es un Dios personal, que es un Dios que entra a tu vida, que toma tu corazón, se sienta en el trono de tu vida y ya no más haces tu voluntad, sino haces la voluntad del Señor. Fíjese, estos 3 eventos marcaron un cambio en la historia. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en esta línea de tiempo, que en el Antiguo Testamento, escrito durante un promedio de 1500 años, hay un aproximado de 300 referencias de la venida de Cristo. Es un aproximado,
Cuando uno profundiza la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, todo está escrito en profecía. Hay una enseñanza de hechos inmediata y hay un trasfondo que no se aprecia de manera, digamos, superficial, pero que meditando en la palabra de Dios, Dios nos va revelando aquellas profecías que todas, absolutamente todas, apuntan al nacimiento de Jesús. Y luego entenderemos que todo eso se hizo en el momento en que Dios permitió muchas cosas. Un ejemplo de ellas es que Jesús nace cuando en Jerusalén se hablaba, y en toda esa zona, el idioma más popular era el griego koiné. Entonces, se usa este idioma para difundir el mensaje de Dios. También permitió la paz romana, ¿no? Es decir, Dios estableció que Jesucristo viniera dentro de este contexto de la Pax Romana para que su evangelio se difunda en toda esa zona. No había guerras, porque si hubiera habido guerras, eso limitaba la predicación de la palabra de Dios. Luego de la ascensión, en el libro de Hechos, ustedes van a ver que Pablo viajaba con absoluta libertad a uno y otro lugar, llevando la palabra de Dios, y esto permitió justamente el nacimiento del cristianismo, la difusión del evangelio hacia todo rincón del mundo. Eso entre otras características, ¿no? Y miren, acá hay una referencia a un escritor del siglo XX que está en su material, que dice 19 largos siglos han pasado y hoy es el centro de la raza humana y el líder de la columna del progreso. Estoy aún lejos de explicarlo cuando digo que todos los ejércitos que han pasado, las naves que se han construido, los parlamentos que se han formado y los gobernantes que han existido, puestos juntos, no han afectado la vida del hombre en esta tierra tan poderosamente como la vida de Jesús de Nazaret. Y este comentario, mis hermanos, resulta muy importante, porque si tú te das cuenta, antes de recibir a Jesucristo en tu vida, probablemente tú pasaste por consejería de algunos amigos, pasaste por consejería de un psicólogo, tu vida no cambiaba. Yo te hablo por la mía, mi vida no cambiaba. Yo me pasé por psicólogo hasta terminé en psiquiatra, ¿no? Por un tema de depresión, de ansiedad, de muchas cosas que habían en mi vida. No encontraba salida, mis hermanos. Pero fue Jesucristo el único que pudo sanar mi vida, que pudo sanar mi alma, que pudo sanar mi corazón. Y eso estoy seguro que en ti también ha ocurrido. Y por eso fíjese que partiendo desde la parte individual, uno puede notar que la presencia de Jesucristo, al extenderse de manera general hacia el mundo, aquellas naciones que han recibido, por ejemplo, la dirección de Jesucristo para la conducción de sus países, han formado sociedades sólidas, sociedades prósperas. En cambio, aquellos que se han alejado de la palabra de Dios, lo que han obtenido son crisis, lo que han obtenido es desgracias permanentes, porque ciertamente Dios nos dijo en, en, en su palabra que a nosotros nos pone a escoger la bendición o la maldición, ¿no? Entonces, fíjense que la bendición viene a través de Cristo para nuestras vidas, de manera individual y de manera colectiva. Sin ir muy lejos, por ejemplo, el tema de la familia, ¿no? Cuánto una familia cambia, cuánto una familia prospera, cuánto una familia resuelve sus problemas personales, sus problemas, digamos, de criterios, con la presencia de Dios en su hogar, ¿no? Con la presencia de Jesucristo en su hogar. Para, digamos, estar a tono de lo que estamos hablando, yo quiero compartirles, vuelvo a la diapositiva en un momento más, pero yo quiero compartirles a ustedes un video. Hay un pastor, no recuerdo el nombre, lo va a decir ahora el predicador que les voy a poner en pantalla, que hace referencia a una composición de preguntarse, de decir si lo conocemos a Jesucristo. Él adjetiviza a Jesús,
en varias formas y luego hace la pregunta si en verdad lo conocemos. Yo quiero compartirles a ustedes este extracto de un video que no dura más de 3 minutos para que al final de la lección, mis hermanos, pudiéramos conversar y pudiéramos dar respuesta si en realidad lo conocemos. Esto también va a definir de mi parte aquella impotencia de poder encontrar una definición quién es Jesucristo, ¿no? Vamos a escuchar al predicador. Él es Sugel Michelin, él ha visitado la Iglesia Alianza Cristiana en alguna oportunidad y me parece muy interesante compartirlo, ¿no? Me van a confirmar si escuchan el audio. A ver. Mundo entero. ¿Escuchan el audio? ¿Me confirman? Sí, se escucha, sí, hermano. Sí. Amén. Ok, vamos a prestar atención a lo que dice el predicador. Queridos hermanos, en el mundo entero no hay ningún grupo de personas más privilegiadas que nosotros, porque no hay ningún grupo de personas en el mundo que tenga un Salvador como el nuestro. No lo hay. No lo hay. Permítame concluir citando estas palabras pronunciadas por el doctor Shadrach Lockridge. Él estaba en una conferencia ya a punto de morir. De hecho, pocos días después de haber pronunciado lo que yo voy a leer ahora, este hombre partió a la presencia del Señor y alguien distinguió al doctor Lockridge en la multitud y le pidió improvisadamente que dijera unas palabras de oración para iniciar la conferencia. Por causa del tiempo yo no puedo leer la cita completa, pero espero, mis hermanos, que este retrato de nuestro Señor Jesucristo pueda suplir de alguna manera lo que yo no pude expresar adecuadamente por mi deficiencia. Dice Lockridge: la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de los reyes. Él es el Señor de los señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Él es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. El único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Y yo me pregunto, ¿lo conoces? Él suple la fortaleza de los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. Su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra nos basta. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible, es irresistible. Puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que tampoco podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él y la muerte no lo pudo retener. Este es mi rey, este es mi rey. Y es a ese Jesús, mis amados hermanos, que nosotros venimos a exaltar, bendecir y glorificar cada primer día de la semana. Gloria sean dadas a nuestro bendito, precioso Señor y Salvador Jesucristo. Agotar.
Amén por eso, mis hermanos. Amén. La verdad que es una descripción extraordinaria de lo que es Jesucristo y sin embargo nos quedamos cortos, ¿verdad? Bien, mis hermanos, entonces ahora vamos a continuar con la lección y voy a pedir sí que ahora tengamos nuestras Biblias abiertas porque vamos a ir al estudio de la palabra de Dios para poder ir conociendo a nuestro maravilloso Dios. Amén. Bien, mis hermanos, empezamos entonces con nuestras lecturas bíblicas. Les pido que por favor me ayuden con las lecturas también. Voy a pedir. Pastor, no se le escucha. ¿No, no me escuchan? ¿Ahora sí? Yo sí lo escucho, pastor. Sí lo escucho. Debe ser algún problema técnico, ¿verdad? Bien, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 30 al 33. Alguien que pudiera, por favor, leer esta parte del Evangelio. Amén. Josué, adelante, por favor. Juan 10, 30 al 33, dice así. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Amén. Miren, si nosotros leemos esta porción de la palabra de Dios, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo con los judíos? Los judíos tenían la enseñanza de que Dios es uno, ¿verdad? Que Dios es uno. Y que era imposible que un hombre fuera Dios. Sin embargo, lo que no habían entendido los judíos, que ya desde Génesis se hablaba de la Trinidad, ¿verdad? De la Trinidad. Pero si yo tendría que subrayar algún nombre alguna frase de respecto a estos 3 versículos, particularmente yo me quedaría con la frase, el Padre y yo somos uno, ¿verdad? El Padre y yo somos uno. Y esto aclararía muchas dudas respecto de que quién es el Padre, quién es el Hijo, si el Hijo es Dios, si el Padre es Dios, ¿verdad? A veces nos confundimos, pero estos versículos aclaran el panorama. Dicho esto, vamos nuevamente a nuestras diapositivas para avanzar con lo que sigue. Ahora, esta es la pregunta que se hace, ¿no? ¿Qué crees que Jesús quiso decir cuando hizo las siguientes declaraciones a sí mismo, ¿no? Que Jesús es Dios y que comparte su naturaleza divina. Esto es Juan 10:30, donde habla, el Padre y yo somos uno. Muy bien. ¿Quiénes oyeron a Jesús, no? ¿Qué pensaron que él había querido decir? Esto ya estamos hablando del contexto de los judíos. En Juan 10, 31, 33, ellos afirmaban que Jesús se hacía pasar por Dios. Se hacía pasar por Dios. Y ahora vamos a Juan 14, 8, 9, porque también esto nos va a dar una referencia ya para ir redondeando la idea. Alguien que pudiera, por favor, hablar. Yo lo puedo leer. Amén, hermana. Adelante. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Gracias, hermana Lisette. Fíjense que esta es una pregunta que usualmente hacemos nosotros los seres humanos, ¿no? Queremos pruebas, ¿no? Mira que Felipe, siendo su discípulo y habiendo caminado mucho tiempo con Jesús, le va a decir esta pregunta, ¿no? Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta, ¿no?
Luego vamos a ver cómo es que Jesús también tiene un encuentro con Tomás y ahí va a Jesús a decir unas cosas adicionales muy interesantes. Pero Jesús, en esta parte, él va a decir que si tú caminas con Jesús, tú vas a llegar a conocerlo, ¿no? A conocerlo y a entender la relación que existía, o que existe en realidad entre Jesús y el Padre. Juan 14:6, hermana Lisette, tú que estás ahí en el capítulo 14, ¿podrías por favor leerlo? Claro. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren gracias. Miren cómo está confeccionado este versículo y en realidad es muy importante porque empieza diciendo, Jesús le dijo, el apóstol Juan escribe esta referencia y dice, Jesús le dijo, yo soy. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento cuando Moisés le preguntó, ¿y tú quién eres? ¿Cómo le digo que te llamas? ¿Y qué le respondió Dios? Dijo que yo soy. El yo soy es el único, yo soy es no existe ningún otro Dios más que Él. Y Jesús toma la misma referencia y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y se enfatiza la palabra que nadie, absolutamente nadie, puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Y esto, mis hermanos, nos da la firme convicción de que para llegar al Padre yo necesito de Jesucristo. Nosotros habíamos establecido al comienzo de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Al frente, Dios que es santo, 3 veces santo, que en él no habita pecado, y a la otra orilla nosotros que somos pecadores, que por más esfuerzos naturales que hagamos, si no tenemos la presencia de Dios, nosotros pecamos permanentemente. Y aún siendo cristianos, pecamos, caemos en pecado. Y el tema es que cuando uno cae en pecado siendo cristiano, el dolor en el corazón por haber caído es doloroso, genera tremenda aflicción, porque sabes en tu interior que el Espíritu de Dios que habita ahí ha sido contristado por el pecado y entonces te lleva a ponerte de rodillas, orar a Dios y pedirle perdón al Señor y Él es fiel y justo para limpiarte de todo pecado. Pero esos pecados que nosotros cometemos, digamos que ya la sangre de Cristo ha sido derramada por nosotros. En cambio, aquel que no tiene a Jesucristo puede hacer muchas obras, puede tener muchos esfuerzos, pero nunca va a llegar al Padre si Jesucristo no está en su vida. Esta afirmación de Juan 14:6 va a determinar, mis hermanos, que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Pero también el verso 7 va a decir, si me conocieran, también me conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Por eso habíamos puesto el video, ¿no? ¿Lo conoces? ¿Conoces a Jesucristo? Y es importante conocerlo a Él, porque de qué manera nuestras vidas van a asemejarse a Él si no es conociéndolo previamente, ¿verdad? A un Jesús perdonador, a un Jesús paciente, a un Jesús tolerante, a un Jesús que abrazó a un leproso, a un Jesús que se acercó a la mujer pecadora, a un Jesús que tocó a una mujer que en esa época decían que tocar a una mujer era que te volvía inmundo por la ley que le agregaron los judíos a la Biblia, y Jesús fue contracultura, fue justamente contra esas creencias, contra esas leyes adicionales, y Jesús se mostró amoroso con todos, que entró a la casa de Zaqueo, que abrazó a Leví, que era el recaudador de impuestos, que perdonó a Saulo de Tarso, que era un perseguidor de cristianos. Ese es Jesucristo. Entonces,
Mira qué interesante, dice, si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Subrayen, por favor, en sus Biblias, y lo han visto. Porque es Jesús, Dios hecho hombre. Es Jesús, Dios hecho hombre. Pero para entender un poquito más entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la Trinidad, Mateo 28, versos 19 y 20, va a referirse a ello. Así que le voy a pedir a un hermano que por favor me ayude con la lectura de Mateo 28. Leonardo, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Ok. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Aquel Jesús que antes había dicho que Él y el Padre es lo mismo, aquel que había dicho que quien le ve a Él, quien conoce a Él, conoce al Padre, Él mismo está afirmando que las personas que crean en Él deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es uno, expresado en tres personas, porque el Espíritu Santo, mis hermanos, cuya lección va a ser la siguiente clase, es una persona. No es diferente a la otra, pero es persona. Jesús persona, el Padre, y el Padre también. Por lo tanto, es uno solo expresado en tres personas, con fines y propósitos específicos durante todas las dispensaciones, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento ustedes van a ver la participación muy activa del Padre, ¿no? El Padre, y eso que los judíos tenían por mente de que el Padre era uno solo. Y luego, a partir del Nuevo Testamento, la presencia del Hijo, ¿no? En el caminar de los 3 años, en la muerte en la cruz, en la resurrección y en la ascensión. Pero luego, a partir de Hechos en nuestra Biblia, y hasta antes de Apocalipsis, van a ver ustedes la presencia del Espíritu Santo, ¿no? La presencia del Espíritu Santo. Hasta que Jesucristo nuevamente vuelva con poder. Muy bien, y interesante también esta parte de la Biblia, porque nos está hablando de un Dios vivo, ¿verdad? Al decirnos en la última parte, y yo estaré con ustedes hasta lo último de la tierra. Hasta los últimos días, hasta el fin del mundo. Eso nos habla de un Dios presente, de un Dios personal, de un Dios cuidador, de un Dios protector. Eso nos debe quitar todo temor, mis hermanos, absolutamente todo temor. Muy bien, avanzamos entonces con las lecturas bíblicas. Marcos capítulo 14, versos 61 y 62. Por favor, algún hermano que pueda leer. Adelante, Leonardo. Ok, dice, pero Jesús guardó silencio y no contestó nada. Así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le respondió, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso, y venir en las nubes del cielo. Amén. Miren cómo los judíos le estaban preguntando porque ellos sabían de que la venida del Mesías. Algunos judíos todavía creen que el Mesías aún no ha llegado, ¿no? Pero luego ellos se darán cuenta de que estuvieron equivocados porque el Mesías sí llegó hace 2000 años. Y le hacen la pregunta a Jesús para que él afirme de que efectivamente era el Cristo en un contexto muy complicado, ¿no? Porque recuerden que si su afirmación era sancionado con pena de muerte, con apedreamiento. Entonces, un ser humano cualquiera
probablemente en ese momento se retractaría para salvar su vida. Sin embargo, Jesús no lo hizo. Jesús respondió diciéndole nuevamente aquel nombre que Dios le dio a Moisés: yo soy. Imagínense cómo retumbó esta palabra de yo soy en el oído del fariseo, ¿no? Y se habrán rasgado las vestiduras como solían hacer pues los fariseos al escuchar esto, pero Jesús lo afirmó con autoridad. Dijo: yo soy, y ustedes verán. Esto es una afirmación. No es ustedes podrán ver, no, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y viniendo en las nubes del cielo. Mis hermanos, esta última frase, y viniendo en las nubes del cielo, se replica en Primera de Tesalonicenses, cuando habla del día del arrebatamiento, y cuando señala que Jesús vendrá por las nubes a recoger, en las nubes a recoger a su iglesia. Y esto habla de la segunda venida de Cristo. Fíjense lo que los judíos pensaban de Jesús, ¿no? Juan capítulo 5, verso 18. ¿Alguien lo pudiera leer, por favor? Yo. Adelante, adelante. A ver. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Es decir, aquellos enemigos de Jesús decían que él blasfemaba, ¿verdad? Que él blasfemaba, que él se hacía Dios. Y entonces nos puede a pensar y digamos, a reflexionar en esto, ¿no? Un ser humano cualquiera podría ponerse tanto en riesgo frente a los demás sabiendo que lo que decía podía provocarle la muerte. Habían dos opciones. Algunos autores dicen que algunos seres humanos el día de hoy piensan que las afirmaciones de Jesús era porque estaba loco, ¿no? Pero no fue así, porque si hubiera sido de esa manera, aquellos discípulos que él formó durante 3 años no hubieran estado tan dispuestos a entregar sus propias vidas por la versión de alguien que se creía loco. Sin embargo, ellos entendieron y comprendieron que las palabras que salían de la boca de Jesús eran las palabras de Dios. Era Dios mismo hecho hombre, hablando verdades, hablando las verdades de la creación, las verdades del ser humano, las verdades de Dios. Y por eso es que ellos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por Jesucristo. Pero también, fíjense aquel encuentro con Pedro, ¿no? Aquella distinción entre aquellos que decían que blasfemaba y otros que lo veían sí como el Mesías, ¿no? Leamos Mateo 16, por favor, versos 16 y 17. ¿Algún hermano, por favor, que lo lea? Mateo 16, 16. Mateo, capítulo 16, versos 16 y 17. Leo. Sí, por favor, hermana. Sí. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén, amén, hermana. Miren la diferencia entre lo que le decían sus enemigos y lo que a Pedro le fue revelado, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque Simón Pedro, que no era pues un experto en la ley, es decir, no era un fariseo, Pedro era un pescador, ¿no?
le dijo, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que no podían decirle sus enemigos, lo dijo Pedro. Y Jesús le va a señalar algo muy interesante. Le dice, bienaventurado eres, que significa feliz, muy feliz eres, Pedro, ¿no? Eres bendecido con lo que tú hablas, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, cuando nosotros, de nuestra boca sale la aseveración de que Jesucristo es mi Dios, no lo estoy haciendo porque he llegado a entender intelectualmente la palabra de Dios y el hermano me ha convencido de que efectivamente esto es así. Sale de nuestra boca con convicción y con fe, mis hermanos, porque es la actividad del Espíritu Santo haciéndonos, dándonos esa convicción hacia nosotros de que Jesús es el Señor. El verso 17, mis hermanos, también tenemos de reflexionarlo de manera personal, ¿no? Cuánto afirmo, cuánto estoy en la capacidad de afirmar de que Jesús es mi Dios, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios. Ponerse a prueba en una reflexión y pedirle al Señor que nos dé esa convicción, esa firmeza de poder apreciar la majestuosidad de Jesucristo como aquel santo, 3 veces santo, como el único, como el todopoderoso. Amén. Miren cómo, esto es lo que hemos estado hablando, ¿no? Que cómo respondió Jesús a lo que Pedro dijo, que se lo había revelado el Padre. Ahora vamos a ver a la historia de Tomás. Esto es muy interesante. ¿Algún otro hermano que quiera participar? Que me parece que se juntaron 2 o 3 al momento de que leyó la palabra de Dios. Yo, hermano. Adelante, Vanessa, ¿no? Sí. Adelante, hermano. Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, has creído. Amén. Miren, mis hermanos, esta porción de la palabra de Dios podemos acercarlo a nuestras propias vidas, ¿no? Porque, claro, Tomás quería evidencias, ¿no? Tomás quería evidencias, quiero evidencias de que efectivamente ha resucitado. Y fíjense que Jesús no es que le dice, oye, es que tú me pides evidencia, no te la voy a dar, pues, porque tú estás llamado a creer sin ver, ¿no? Jesús permite la evidencia. Y muchas veces lo hace porque conoce cómo somos nosotros. Conoce nuestra actitud desafiante, ¿no? Muchas veces ha pasado que puedes preguntar a alguien, oye, ¿tú crees en Dios? Y ahí te dicen, ¿no? Yo no creo en Dios porque yo no lo veo. Yo no sé cómo es Dios, no sé quién es Dios. Mientras yo no lo vea, yo no lo creo. Y a veces Dios, mis hermanos, a esas personas se pone en evidencia haciendo milagros en sus vidas. Y aquel incrédulo termina creyendo. Es interesante porque Dios, aun cuando tú le pides pruebas, en algún momento te las va a dar. Vas a pasar por situaciones difíciles y Dios se va a aparecer a sanarte
a liberarte, a darte paz, a rescatarte del hoyo, y entonces vas a decir, wow, sí, Dios existe, ¿no? Te das cuenta que a veces somos como Tomás, la mayoría somos como Tomás, porque siempre queremos evidencias. Pero Dios te la da, Dios te da la evidencia también. Ahora, luego de esa evidencia, miren cómo Tomás cambia la percepción hacia Jesucristo. Y le va a decir dos frases, mis hermanos, que quisiera que subrayen en sus Biblias. Le va a decir, Señor mío y Dios mío. Esta frase es muy importante, porque esta frase solamente los judíos le decían al único Dios que ellos tenían en mente, el Dios Padre. Y Tomás, luego de evidenciar a través de palpar las heridas de Jesús resucitado, le va a decir, Señor mío, Dios mío, Señor y Dios. ¿A quién le dijo eso? A Jesús. A Jesús le dijo Tomás, Dios mío. Y nosotros también tenemos que referirnos a Jesús en ese mismo sentido. Jesús es nuestro Señor, y como nuestro Señor, a nuestro Señor se le obedece, a nuestro Señor se lo adora, se le respeta, se le venera. Y luego Jesús va a dar una verdad que es muy importante, porque va a decirle, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque has visto, creíste. Y sin embargo agrega diciendo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo te pregunto, habiéndolo visto o no habiéndolo visto, ¿crees en Jesús? El verso 27 le dice, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Somos creyentes de Jesucristo? Ahí donde estás, mi hermano, hazte esa pregunta. Creo en Jesucristo con todo mi corazón, que Él es mi Dios, que Él es mi Señor, así como lo dijo Tomás. Es una pregunta que solamente Él sabe la respuesta, porque en el fondo de nuestro corazón sabemos perfectamente lo que creemos y lo que no creemos. Pero despreocúpese, mis hermanos, que no hay que hacer ningún esfuerzo para llegar a esa conclusión, porque es el mismo Espíritu de Dios el que nos va a generar la convicción de afirmar que Jesús es Dios. Aquí hay una pregunta, aquí hay una frase en el punto D, dice, suponga que Jesucristo no es Dios. Si Él hubiera sabido que no era Dios y si ninguna de estas declaraciones fueran verdaderas, ¿qué podríamos decir acerca de Él? Bueno, ya hemos hablado un poco de eso. Hay autores que han dicho incluso que Jesús pues, es una locura, ¿no? Lo que Él decía. Pero a razón de la palabra de Dios, y a razón de otros textos históricos incluso que han corroborado lo que dice la Biblia, es imposible que una persona en locura pues haya discipulado a tantas personas y que tantas personas hayan dado su vida por él. Y se haya evidenciado más aún, mis hermanos, las obras que solamente Dios podía hacer. Sanar a un inválido de nacimiento, devolverle la vista a un ciego, o sea, sanar a un leproso a la vista de todos. Jesús no quería vanagloriarse con lo que hacía, pero con sus obras estaba demostrando quién era, para que las personas que lo apreciaran creyeran en él y creyendo en él tuvieran vida eterna. Vamos a pasar esto porque ya hemos conversado un poquito. Ahora vamos al tema de la resurrección. Vamos a leer Lucas 18, 31 al 33. Alguien, por favor, que pueda leer. Yo, dice, Adelante, hermano. nuevamente Jesús anuncia su muerte. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Gracias, hermana. Miren muy bien que tomando Jesús a los 12, es decir, a sus discípulos, él ya les anunció en el verso 33
que él resucitaría al tercer día. Pero en el verso 34, que no ha sido parte de la lectura, miren cuál es la reacción de los discípulos. Para ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Porque claro, solamente Jesús sabía que él iba a resucitar al tercer día. Pero ellos difícilmente lo comprendían, como se nos es difícil, mis hermanos, creer en la resurrección. Hay muchos que los han cuestionado, que han dicho que eso no pudo ser, que tantos argumentos, tantas teorías para desmerecer la resurrección, pero ha quedado absolutamente probado de que Jesús sí resucitó. Y esa resurrección tiene un significado hermoso, pues, ¿no? Es Jesús venciendo a la muerte. Jesús venciendo a la muerte y abriéndonos las puertas de la salvación. ¿Qué les había dicho Jesús a sus discípulos? Que iba a ser entregado a los judíos, lo insultarían, lo azotarían y lo matarían. Y luego resucitaría al tercer día. ¿Qué hicieron los amigos de Jesús para asegurarse de que su cuerpo no fuera robado? Ya estamos entrando en el contexto de la resurrección. Veamos lo que dice Marcos 15:46, por favor. Con confianza nomás, hermanos, ¿eh? A leer. Yo lo leo. Adelante. José adelante. fue y bajó de la cruz. José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús. Lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Amén. Creo que yo tengo el audio un poco mal, no sé, ¿me están escuchando bien? Ahorita sí se le escuchó. No, Amén, ahorita. hermano. Sí, porque me parece que la señal acá en mi casa está un poco difícil. Pero miren, ¿qué hicieron sus amigos de Jesús para asegurarse que su cuerpo no fuera robado? Le pusieron una tremenda piedra, ¿no? Mis hermanos, si no era cualquier piedra, imposible de que un solo ser humano pudiera rodar esa piedra, ¿no? Hay un libro de Joyce McDowell, me parece que es, que habla sobre la evidencia de la resurrección. Y él dice, pues, es imposible que Jesús se haya levantado, envuelto todavía en ¿cómo se llama? Que en realidad no hubiera muerto, ¿no? Que en realidad no hubiera muerto y que estando en la tumba, él haya despertado, y si hubiera saltado envuelto en las vendas y hubiera dado brincos hasta la piedra y lo hubiera rodado, ¿no? Para poder salir. Porque recuerden que la primera evidencia de la resurrección es la tumba vacía, ¿no? La tumba vacía. Pero los discípulos no querían que su cuerpo sea robado. Entonces aseguraron de esa manera, lo aseguraron de tal manera que nadie podía salir. Nadie podía, digamos, mover esa piedra. Ahora, ¿qué hicieron los enemigos de Jesús para asegurarse de que su cuerpo no fuera robado? Ahora ya estamos hablando no de sus amigos, sino de sus enemigos. Vayamos a Mateo 27, versos del 62 al 66. Adelante, hermanos. Alguien que no haya leído todavía, por favor. La guardia ante la tumba. El día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia y asegurar como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro,
y sellando la piedra y poniendo la guardia. Muy bien. Gracias, hermano. Miren cuán importante es este pasaje de la Biblia, porque ahora ya vemos que no solamente la tumba pues estaba sellada con una piedra, sino que adicionalmente a eso le pusieron guardias. Estaba custodiada por romanos. Nadie podía atreverse a ir, mover la piedra, sacar el cuerpo y después decir, Jesús ha resucitado, porque estaba muy asegurada por otras personas. Y esto lo hicieron porque miren que en el verso 63 dice, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, haciéndose referencia a Jesús, sus enemigos, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Entonces se acordaron y dijeron, no vaya a ser que los discípulos roben su cuerpo y después digan ha resucitado. Entonces le pusieron la piedra más grande y le pusieron a los guardias ahí. Y sin embargo, mis hermanos, después se va a ver de que efectivamente la tumba se encontró vacía. Ahora, menciona a todos los individuos o grupos que vieron a Cristo resucitado, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, versos del 4 al 8. Esto es muy importante, mis hermanos, porque va a evidenciar las personas que pudieron ver a Jesús resucitado. Imagínense ustedes, esta carta, Pablo lo envió a la iglesia de Corinto, y en la iglesia de Corinto empezó a circular la carta. Si esto fuese mentira, esto hubiera sido puesta en duda de inmediato por las personas que estaban ahí, porque no habían pasado más de 60 años, 70 años de lo que había ocurrido, ¿no? Hubiera sido evidenciado de que Pablo había dicho una falsedad en el capítulo 15 de 1 Corintios, y que todo lo que había dicho era falso, y por lo tanto se ponía en duda el tema de la resurrección. Cosa que no fue así. Así que yo les voy a leer en la lectura. Les voy a ayudar en la lectura. Verso 4 dice, 1 Corintios capítulo 15, del verso 4 al verso 8. Y que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, esa parte subrayen en su Biblia, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya habían fallecido. Después le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir, también a Pablo, camino a Damasco, ¿no? Pablo estaba yendo a Damasco y en el camino se le presentó Jesús y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? No le dijo, Pablo, ¿por qué persigues a los cristianos? Sino le dijo, ¿por qué me persigues? Y eso habla de aquella relación íntima que tiene con nosotros los seres humanos de cuidado, que lo que le hacen al cristiano, a Cristo le hacen, ¿no? Lo que le hacen al Hijo, al Padre le hacen. Miren cuántas personas en realidad pudieron apreciar la evidencia de la resurrección. Interesante en el verso 6 lo que dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos, no algunos, no pocos, sino muchos viven aún. ¿Esas personas ustedes no creen que hayan podido desmerecer lo que dijo Pablo? Discúlpame, yo estuve ahí y nunca apareció Cristo, ¿no? Pero esto era ya mucha evidencia, mucha evidencia. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, ¿a qué conclusiones llegarías? ¿Por qué? A ver, en 1 Corintios capítulo 15, de los versos 15 al 17, va a decir, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Ahora, si Cristo no hubiera resucitado los muertos, ¿a qué conclusión llegarías? Que Jesucristo era un simple mortal, ¿verdad? Era un simple mortal, de repente con una buena filosofía, con unas buenas enseñanzas, más no un ser celestial, un ser divino, como es el mismo Dios. Verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Lo que quiere decir, mis hermanos, que importante y vital es que nuestra fe repose en fe de la resurrección de Cristo. O sea, no se puede afirmar de que puedo creer que Cristo fue resucitado, fue crucificado, pero más no resucitó. El verso 17 va a marcar uno de los pilares fundamentales de nuestra fe, mis hermanos. Creer en la resurrección. Creer en la resurrección. ¿Qué dice la diapositiva? Mi fe no tendría sentido y todavía estaríamos en nuestros pecados. La resurrección confirma que Jesús pagó por mis pecados y que Dios aceptó el sacrificio. ¿Qué otra cosa sería verdad si Cristo no hubiera resucitado? El verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, ¿no? Entonces, no seríamos salvos, pues, ¿no? Porque la resurrección justamente es la que nos conduce hacia la salvación. Ahora, cuando Cristo se apareció a sus seguidores, ¿qué hizo para probar que no era una alucinación? ¿No? A ver si alguien, por favor, así me ayuda con esto en Lucas 24, del verso 36 al 43. Yo lo leo. Adelante, adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Gracias, hermana. Miren que incluso Jesús tuvo que hacer determinadas pruebas, ¿no? Para que ellos se dieran cuenta que Él era Jesús. Pidió algo de comer, lo tomó y lo comió, ¿no? Y ya con eso, ya me imagino satisfechos pues los discípulos, ¿no? Y les dijo en el verso 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Acá, mis hermanos, este versículo 44 es el que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Era necesario que se cumpliera, en otras palabras, todo el Antiguo Testamento en la vida de Jesucristo. Y en el verso 45 ya, digamos, pone la conclusión, en el sentido de que entonces les abrió el entendimiento. Miren, fíjense bien en la palabra de Dios. No es que ellos abren su entendimiento, sino que Jesús les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Mi hermano, hoy tú y yo podemos entender las Escrituras porque es el Señor quien nos da el entendimiento. Porque sin presencia del Espíritu de Dios, esto sería imposible. Muy bien, continuamos. El punto principal del discurso de Pedro fue la resurrección de Jesucristo. Si el cuerpo de Jesús hubiera estado todavía en la tumba, ¿cómo habría reaccionado la gente que oyó este discurso? Esto haciendo referencia a Hechos capítulo 2 del verso 29 y el 32, que ya no vamos a ir a esa lectura, porque, claro, aquí la proposición nos indica claramente que en el discurso de Pedro habló de la resurrección.
la gente, si no hubiera entendido la resurrección, o no hubieran comprendido, no hubieran creído, lo hubieran dejado hablar solo, pues, a Pedro, ¿no? No le hubieran prestado atención. Ahora, ¿qué nos dice la resurrección acerca de Jesucristo? Que es el autor de la vida, pues, ¿no? Fíjense que Él es el autor de la vida porque Él la pone y él la toma. Él, ¿no? O sea, es decir, Él la entrega a la vida y Él la vuelve a tomar. La muerte no puede con Él. Como lo dijo el predicador hace un momento, ¿no? No puede, la muerte no pudo con Jesucristo. ¿Y por qué es el autor justamente de la vida? ¿Qué poder puede ejercer ahora Dios en nuestras vidas? Ahora sí vamos a Efesios capítulo 1, versos 19 y 20, pues esto sí es muy interesante. Adelante, hermanos. ¿Voluntarios o escojo? Alguien que lea, mis hermanos, por favor, me pueden Yo le ayudar. leo. Adelante, hermano. Gracias. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Sí, hermanita, verso 19 y 20. Sí, perdón, leí el capítulo 2, ahí voy. Sí, no te preocupes. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Amén. Miren, el mismo poder que operó cuando resucitó Jesús, ese mismo poder está al alcance de nosotros. Está al alcance de nosotros para cambiar nuestras vidas, para resucitarnos, ¿no? Cuando estamos sumidos aquí en aquella muerte espiritual, ¿no? Envueltos en nuestros delitos y pecados, en donde nosotros decíamos, qué difícil que me ha tocado la vida, ¿no? Incluso hay unas frases, ¿no? Unos nacen con estrella y otros estrellados, ¿no? Y los que nos creemos estrellados pensamos que ya ahí acabó todo. Pero cuando en realidad el Señor viene a nuestras vidas, mis hermanos, de la muerte espiritual que estamos, nos da vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Y ese es el mismo espíritu, el mismo poder que resucitó a Jesucristo, es el mismo que obra en nuestras vidas. Hay que dejarlo ser. No hay que ponerle trabas, no hay que ponerle murallas al obrar del Espíritu de Dios. ¿Qué más señala la lección? ¿Qué acontecerá en nuestros cuerpos? Filipenses 3:21. ¿Alguien que pueda leer? Filipenses es una epístola, la siguiente el cual epístola de Efesios. transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el Amén. poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Miren, habla acá habla el cual transformará, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿no? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando Jesús resucita, mis hermanos, tiene un cuerpo glorificado que también ustedes, si quieren, pueden leer en el capítulo 15 de 1 Corintios. Ese cuerpo glorificado tiene algunas características. Él podía, digamos, podía pasar una puerta, ¿no? Sin abrirla, pero le podías tocar, podía comer, ¿no? Podía comer. Ese cuerpo glorificado de Jesús cuando Él resucita, así nosotros vamos a tener ese mismo cuerpo glorificado cuando estemos en su presencia. Ese mismo cuerpo glorificado. Y acá Filipenses lo va a señalar. Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mis hermanos, la evidencia de la vida eterna no solamente es una
falsa expectativa que algunos mencionan, ¿no? Es real, tan real como la descripción del cuerpo que vamos a tener cuando estemos ante su presencia. Serán transformados como el de Cristo cuando resucitó. Así es, así es. Ese tipo de cuerpo vamos a tener. Y gloria a Dios por eso. Dice, si Jesucristo afirmó ser Dios y lo demostró por su resurrección, ¿es lógico creer en todos los demás milagros que hizo? ¿Por qué? Vayamos hacia Juan, capítulo 10, versos 17 y 18. Se puede leer de la misma separata, ¿no? Por supuesto, hermana, si ahí está, adelante. Ya, es que la letra es más grandecita. Por eso Él me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Amén. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, el tremendo poder que tiene Jesús para volver a tomar lo que él dice en el verso 18? Nadie me lo quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder. Ahí, yo siempre subrayo esa parte, ¿no? Tengo poder para ponerla y también poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Claro, si Él pudo resucitar, ¿cómo no podrá hacer otros milagros? Por eso es que hizo muchísimos milagros. Milagros que, por cierto, desafiaron la naturaleza, desafiaron el cuerpo humano, las enfermedades y tantas circunstancias adicionales. Situaciones que para nosotros, ante el ojo del ser humano, pues es imposible, ¿no? Pero para Dios no hay nada imposible. Con todo esto que hemos estudiado, mis hermanos, podemos afirmar que Jesucristo es único. Jesucristo es único. Él es nuestro Dios. Él es todo para nosotros. Y así como el predicador señaló al inicio en ese pequeño mensaje, lo difícil que es definir a Jesucristo. Pero la satisfacción tan grande que uno siente en el corazón de saber que Él es nuestro Salvador. El Espíritu de Dios nos acompañe, mis hermanos, para que podamos nosotros algún día conocer y comprender a plenitud a nuestro Señor Jesucristo. El amor de nuestro Señor Jesucristo es incomprensible, interminable, infinito. Y Él se representa justamente en su amor. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar esta lección. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, infinitas gracias por tu obrar, por tu vida, porque tú estás con nosotros, Señor, y por lo que has preparado para nosotros el día de mañana. Padre, te damos gracias porque en nuestra salvación está aquella promesa de tener un cuerpo glorificado como el tuyo cuando tú resucitaste, y para poder habitar juntos, Señor, en una realidad que no la conocemos, pero que la añoramos con mucha esperanza, porque sabemos que tenemos morada contigo, Señor. Sabemos y creemos que tenemos morada, que nos espera una vida eterna contigo, y lo anhelamos, Señor. Llena de esperanza nuestro corazón, pero también llénalo de gozo, porque las circunstancias malas de este tiempo no se van a comparar a la infinita bendición de poder tenerte cerca, alabarte y adorarte, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, gracias por haberlos traído a esta lección. Gracias también, Señor, porque sé que los hermanos que no han asistido podrán ver el video y podrán apreciar, Señor, el contenido de tu palabra para que así sus corazones puedan afirmarse en la fe, en la resurrección, en la fe en tu nombre, para que ellos puedan sentirse seguros de su salvación. Te doy gracias, Padre, y en tus manos encomendamos nuestras vidas este tiempo y los que vengan. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén, mis hermanos. Así que vamos a dar un tiempo de preguntas.